Mis amigos de Conexión Radio, es un gusto compartir con ustedes. Hoy es tiempo de avivamiento, aquí compartiendo a través de YouTube, las personas que nos ven en Facebook, en nuestro canal @Radificando Ministerios es tiempo de avivamiento. Bueno, eh, agradecidos por este espacio, ¿no? Ya va terminando este año 2025 y bueno, hemos podido compartir muchas cosas muy bonitas y bueno, hoy queremos compartir algo especial también que tú traes. Eh, Saluda a todas las personas y bueno, ya iniciamos. Bueno, mis amados, es un placer verdaderamente compartir con ustedes. Hemos sabido entre los comentarios que han hecho la bendición que ha sido para ustedes edificarse con nuestras conversaciones, mirando cómo Dios quiere que vivamos avivados para Él. Avivados para él. Bueno, hoy vamos a mirar un texto que está en Marcos. Capítulo 3, verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Oiga, un versículo bonito, ¿no? Muy especial. Y creo que pudiéramos centrar esas dos cosas que son, yo creo que resumen de forma perfecta lo que Dios quiere de nosotros, ¿cierto? En principio, que estemos con Él y luego enviarnos a predicar. Estábamos tomando algún curso con alguien en particular y nos enseñaban un poquito que cuando usted ve a los evangelios, la palabra iglesia aparece solo 2 veces, mientras que la palabra discípulos aparece unas 80 veces tal vez en los evangelios. Y eso debiera decirnos algo en particular, y es que todos estamos llamados a ir, a compartir, a predicar. Y tristemente creo que la iglesia en parte se ha convertido en un sistema, ¿no? Y eso ya lo hemos hablado acá. Y en parte eso ha hecho que las personas solo piensen en el sentido de venir a la iglesia, estar en una iglesia, y eso es todo. Pero aquí el versículo nos está planteando algo. En principio, estar con Él y luego ir. Hablemos de ese estar con Él. ¿Por qué será tan importante? Cuando nosotros hablamos de dar un testimonio, y los que iban a ser capaces de dar un testimonio, pues eran los discípulos. Y los discípulos iban a ser capaces de contar lo que ellos vivían con Jesús porque estaban experimentando una relación con Él. Entonces vivían de día, dormían en la noche, estaban comiendo, estaban viviendo alrededor y con Jesús. Entonces, nosotros como creyentes tenemos una religión en el sentido de vivir cosas que nos hacen espirituales, que nos permiten creer que Dios nos acepta por eso. Pero no queremos estar con Él. No queremos tener una relación con Él. Sí. Mientras voy en el bus, mientras salgo a la calle, mientras compro en el mercado, mientras escojo la ropa que quiero ponerme. Sí. Ese estar con Dios significa tenerlo en cuenta para absolutamente todo. Sí. Y entonces ver a un Jesús que también se bañaba, que también comía, ver ese Jesús que ellos lo veían orar y llegar ellos un día a decirle, bueno, nosotros no sabemos orar porque no nos enseñas. Y se dieron cuenta que ellos no oraban, ¿sí? Que Jesús sí oraba. Entonces, cuando yo aprendo a estar con Dios, cuando aprendo a ir a su palabra para quererlo escuchar, para quererlo entender, para querer saber quién es Él y vivir con Él, no en el sentido de ganármelo y vivir para Él como yo quisiera y creo que Él quiere, sino como Él desea que yo me realice, es estar con Él, implica vida, no implica solo conceptos. Sí. Entonces esa es la diferencia en estar con Él y en vivir como interpreto yo que Él quiere. Sí, oye, eso es importante. Es una diferencia muy, muy grande, porque yo conozco a la persona cuando convivo con la persona. Ya aquí nuestros televidentes, nuestras
personitas hermosas que nos quieren escuchar, nos ven acá muy, sí, muy bien portados, bien hablados, Sí, pero si nosotros les contáramos, ¿sí? Que nos gusta comer, dónde nos gusta ir, qué nos disgusta, entonces ellos podrían entender un poco más. Pero ¿y si alguien de los que nosotros alojamos aquí en la casa de 2, 3 días, ellos pueden decir que han estado con nosotros? Y sí, ellos sí pueden decir cómo se levantan, qué comen, qué hacen. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Qué Dios tenemos? ¿Un Dios teórico que dicen que debemos hacer? ¿Un Dios que habla muchas cosas? ¿Un Dios que me habla, me dice, me lleva a una experiencia propia? Y entonces puedo dar un testimonio real. Yo puedo decir quién es Dios cuando Él me habla. Yo ujú, puedo decir quién es Dios cuando Él me sana, cuando Él me aconseja, cuando me da una sola frase en medio de un tormento, de una preocupación, de una dificultad, tiene la palabra de Dios en una frase. Y sí, con una frase Dios lo deja a uno tranquilo, en paz, en una vida que se puede vivir a plenitud en medio de la tormenta. Pero ya no es que leí en la Biblia que en la tormenta Dios viene, no es que lo viví, es que lo experimenté, es que Dios es real para mí, estoy con Él ya, está conmigo. perfecto. Pienso que tú tocas, digamos, hay muchas cosas, ¿no? Em, Porque cuando uno ve la relación con Dios, ese estar con Jesús, recordemos que ese ser y estar para nosotros como verbo es una misma cosa, ¿no? No Ujú. solo estamos con Jesús, somos con Jesús. Plantearía que cuando el creyente está con Jesús, se hace uno con Jesús. Sí, es lo que sucede, por ejemplo, cuando uno se casa, ¿no? Cuando uno está soltero, uno vive su vida, uno vive de una manera, pero a medida que uno empieza ya a convivir con la pareja, en el caso de nosotros los que estamos casados, ¿cierto? Empiezan a convivir con la pareja, cambian los hábitos, cambian las formas de pensar, se pegan a las manías, las mañas que decimos nosotros, ¿cierto? Hábitos que cambian también eh, por la misma razón, ¿no? Porque no solo estamos, somos, ¿sí? Igual que decimos somos ahora una pareja, somos esposos, somos uno, ¿cierto? Como la Biblia lo plantea. Hay una transformación, hay un cambio, ¿sí? Pero en esa transformación, en ese cambio, creo que eso que aprendemos del otro y pensemos en Cristo, pensemos en nosotros, en nuestra relación con Cristo, porque creo que eso no solo aprendemos de Jesús, absorbemos de Jesús, por decirlo en términos prácticos, ¿no? La Biblia dice que a medida que miramos su gloria como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria. Entonces, sí, seguimos siendo vasos de barro, pero ahora estamos llenos de esa gloria de Dios, pero esa gloria de Dios solo se consigue en la intimidad. ¿Sí? Y no esa gloria que todo el mundo quiere, la gloria para tener unción, poder y pararse en un púlpito y extender la mano y que la gente caiga, no. Esa gloria es que yo tengo de la otra persona lo más íntimo, lo más especial, lo más bonito. Eso es lo que la Biblia plantea como conocer. El término conocer es intimidad. Así Y es. creo que hemos perdido eso, querer tener ese conocimiento. La Biblia habla del olor de su conocimiento. ¿Por qué hemos perdido eso? Ayer hablaba con alguien y me decía esa persona, ¿cómo se hacen tantas cosas en su congregación? Porque es el tiempo del nuevo nacimiento de Jesús, para llevar la gente de la Navidad a esa conversión Ujú. y cómo el hacer cosas que le agraden a Él. Resulta que tú hablas del estar en Cristo. Sí, El estar en Cristo me hace ser. ok. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ok. Exactamente, Estar, ser. exactamente. Entonces, la consecuencia de que yo haga
muchas cosas, no es para ganar una relación con el Señor, es porque Cristo hizo una relación con Dios cuando yo lo recibo y estoy en Él. Y cuando estoy en Él, puedo ser hijo de Dios, puedo ser discípulo, puedo hablar de ese Dios, que no solo yo estoy al frente, es que Él está en mí y yo en Él. Sí. Entonces, mirar a esa plenitud me hace actuar en consecuencia a que ya soy, Sí. porque estoy. Oye, tremendo eso. Pienso porque, bueno, nuestro programa llama tiempo de avivamiento y precisamente creo que eso es una clave. El avivamiento surge de estar en relación con aquel que es la vida. Si yo estoy en relación con Jesús, quien dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida, pues yo vivo como alguien que tiene vida, precisamente, pero no cualquier vida, porque creo que eso es una clave también, que cuando nosotros vemos acá en el pasaje, por ejemplo, ese estar con él de los discípulos, pues tenían que ver con eso, ¿no? Con que dormían en la misma habitación, porque comían del mismo árbol las mismas manzanas, pero en nuestro caso estamos teniendo una relación con un Cristo resucitado, con un Cristo vivo, con un Cristo que está sentado a la diestra del Padre y nosotros sentados con Él juntamente en lugares celestiales. Eso implicaría una vida espiritual mucho más profunda, una vida espiritual mucho más efectiva en muchos sentidos, ¿no? Esa parte importantísima y vital de aceptar la persona de Dios. Una persona que quiere una relación viva. Sí. La persona del Espíritu Santo. Sí. Esa persona que habita en mí, que desea que yo le dé su lugar, que desea que enterarme de lo que Él quiere para mí, esa relación con ese Cristo que me hizo hijo y soy identidad, soy lo que soy porque Él lo hizo y yo lo creo. Entonces esa parte es muy disidente en el sentido de estar. Es muy disidente y en el sentido de ser consecuencia de estar. Y me gusta eso que tocas un poquito porque considero algo y es que nuestra relación con Dios es intuitiva. ¿Sí? Recordemos que el espíritu tiene tres partes: intuición, comunión, percepción. Percepción es lo que entendemos cuando Dios se está moviendo en algún lugar. La comunión pues es esto que estamos hablando precisamente, que se da, pero se da de forma intuitiva, la intuición. ¿Por qué es importante la intuición? Porque vuelvo al ejemplo de la pareja. Uno ya aprende a conocer cuando su esposa está indispuesta, por ejemplo, aunque ella no diga nada, aunque ella de pronto no exprese nada, pero uno dice, no, está preocupada, está pensativa, o oiga, mi esposa está muy contenta, o incluso nos ha pasado con mi esposa, nos pasa muy seguido eso, ¿no? Que a veces yo digo, voy a ir a comprar un heladito, ¿no? Y me voy a la tienda a comprar helados, y cuando llego con el helado ella dice, ay, yo quería helado, yo estaba pensando lo mismo. Es como si estuviéramos en un mismo pensamiento, ¿sí? ¿Por qué se da eso? Porque hay una comunión, pero también hay una comunión intuitiva. Intuitiva entonces es que si nosotros queremos andar con Cristo, queremos estar con Cristo, creo que aprendemos a conocerlo en esos aspectos. Cuando Él nos empieza a inquietar, porque me gustaría ir hacia la segunda parte del versículo, nos empieza a inquietar, por ejemplo, a predícale al que tienes al lado ahí, ve y llévale un mercado a alguien, como que uno empieza a percibir de Dios esos llamados, esos mandatos, eso que Él quiere que nosotros hagamos, y lo empezamos a entender porque vivimos de forma intuitiva. Es decir, que él nos va guiando, incluso a veces mientras oímos a alguien, el Señor nos trae un versículo a la cabeza, dile ese versículo, ora por él, ¿cierto? Y empiezan a pasar cosas grandes.
en este conocer a la persona de Dios que es espiritual, que no la veo con mis ojos, que es difícil percibir su presencia, entender lo que quiere como de humano a humano. Hay un crecimiento también en esa relación, en ese entendimiento de lo que la voluntad de él hacia mi vida. Sí. Entonces yo necesito entrar a tomar lechecita, a tener un mentor que me ayude a entender mi relación con Dios, como es que Él lo quiere, ¿sí? A saber que lo espiritual se alimenta de lo espiritual. Sí. Yo no puedo alimentar lo espiritual con cosas naturales. Entonces no voy a la iglesia, llegué a la iglesia, cansé, salté a la vez, y como estoy haciendo algo, pues eso tiene que pasar. No, es conscientemente lo que Dios va enseñándonos a nosotros, que a Él le gusta, y yo empiezo a percibir que eso me permite amarlo más, me permite desearlo más. Entonces la relación con Dios es una relación totalmente espiritual, porque Él es espíritu y ha puesto su espíritu en nosotros, pero nosotros necesitamos aprender a desarrollar esa capacidad de entendimiento. Entonces un bebé se le habla de una manera, ¿no? Para que él entienda hasta su nivel. O el adolescente ya se le habla de otra manera, el joven de otra manera, el adulto de otra manera, y la relación con ellos va correspondiente al entendimiento que ellos tienen. Si hay personas que nos están oyendo, que acaban de llegar a Cristo, pues simplemente empiece a hacer lo natural de un cristiano. ¿Qué hace lo natural de un cristiano? Que usted siente ganas de hablar con Dios, no importa que no lo vea, ¿sí? Pero empiezo a hablar con Él porque Él es Dios, dice que está en todas partes, y yo empiezo a hablar con Él, ¿sí? Como quien habla con un amigo. Y entonces esa relación se va acrecentando a llegar al nivel que tú estás hablando, hasta yo entender exactamente que, bueno, iniciando, por ejemplo, ay, la vecinita me contó que tiene una enfermedad, ¿sí? Y hoy leí aquí una palabra que el Señor sanaba, y es que me llamó la atención esto que estamos hablando, porque dice que enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Sí. Y entonces, ese hacer, ese ir, ese haber sido enviados es porque ellos ya habían tenido el conocimiento de Él, la autoridad de Él, y habían podido experimentar esa autoridad que tenían por haber estado con Él. Sí. Y entonces el ir ya depende de qué manera estoy entendiendo a Dios, qué tanto he estado con Él, qué he madurado para ahora poder entender su voluntad y hacer lo que Él quiere. Yo creo que hay una clave en lo que tú compartes, y de manera personal creo que la relación con Dios es visceral, ¿sí? Creo que muchas personas creen que estar con Cristo es ir a una iglesia. No, eso es técnico, ¿sí? Eso es como el que cree que son esposos porque habitan en la misma casa aunque duerman en camas diferentes. ¿Sí? Sí. No tiene sentido de ninguna manera. Entonces, ¿por qué? Porque la relación implica interacción, comunión, comunicación, convivencia, proceso, limarse unos a otros, y creo que con el Señor igual. ¿Sí? Es visceral, y a la de decir visceral es que yo no voy a conocer a Dios, por ejemplo, teniendo oraciones acartonadas. Yo no voy a conocer a Dios a través de la teología no me hace conocer a Dios, me hace aprender a manejar la Biblia para predicarla, pero no me hace conocer a Dios. Lo que me hace conocer a Dios es mi lectura diaria, personal, intencionalmente queriendo oír a Dios, del alma, que realmente yo quiero oír a Dios, quiero conocer a Dios mientras leo la Biblia, yo quiero saber de Él, no de forma morbosa, ¿cierto? Para, esto lo voy a predicar a otros. No, para mí, quiero interiorizar eso, quiero incluso obedecerlo, porque si lo estoy leyendo y estoy leyendo algo que Dios manda y no quiero obedecerlo, ¿para qué pregunto? Sí. Mejor no pregunto. Entonces, hoy estamos hablando de algo que a mi gusto es profundo, pero es muy importante que como iglesia, como cuerpo de Cristo, como discípulos del Señor, podamos entender
la necesidad de estar con Jesús de forma visceral. ¿Sí? ¿Por qué para los judíos, por ejemplo, era visceral? Porque pues comer juntos para ellos era algo que era muy importante. Un judío no comía con cualquier persona. Uno. Dos, ellos no portaban mucha ropa, así que pues igual no tenían muchos espacios, habitaciones privadas para cambiarse, muchas cosas, así que de alguna manera se veían en su intimidad, se veían en lo que era personal muy fácilmente, al punto que, por ejemplo, sentarse a comer era verle los pies al vecino. Sí, entonces yo le veía los pies sucios al vecino. Pues eso ya era intimidad, no era algo común para nosotros, por ejemplo. Sí. Eso genera una relación vital, ¿sí? De aquí hacia allá y de allá hacia acá. Sí, es como hacernos preguntas. Yo puedo vivir un día sin leer un versículo, sin escuchar nada de Dios, sin cantar una alabanza. Es una pregunta. Sí, claro. ¿Sí? Porque eso diría si realmente yo anhelo estar con Dios. O solamente me arreglo bonito, cargo mi Biblia y voy el domingo a la congregación. Entonces, las personas que quieren conocer a Dios, estar con Dios para ser enviados, pues son una clase de personas que anhelan conocerlo. Y hay formas de conocerlo, pero la primera es acá. Y entonces yo pensaba en algo, ¿sí? Y nosotros vemos a Jesús en apartes, pero en los otros apartes, que acá los evangelistas no narraron. ¿Qué hacía Jesús? Entonces, cuando nosotros miramos, dice, no, y pasados unos días, ¿y qué es usted pensando en esa frase de la Biblia? No está diciendo nada raro. Bueno. Pero pasaron unos días y apareció Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Mientras pasaron unos días. De un acto al otro. Okay. Entonces, necesitamos hasta eso, mirar 2 palabras de la Biblia y ponerme a pensar, wow, ¿cómo era la vida de Jesús? ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué Jesús hizo lo otro? ¿Por qué no dijo lo demás? ¿Por qué los discípulos le dicen enseñanos a orar después de que he estado con ellos tanto tiempo? Eso es querer conocerlo, querer estar con él. Es que hay algo que es clave. Cualquier clase de la Biblia que me haga transportarme a lo espiritual. Por ejemplo, los rabinos judíos hoy en día, incluso las escuelas rabínicas, no tienen profesores. Sí tienen rabinos, pero no tienen profesores como que se sentaron en una clase a que el profesor les diga en el tablero qué hacer, qué no hacer. La verdadera labor de un maestro judío en esta época, incluso tomando ese ejemplo, es enseñar a sus alumnos a cuestionar. Creo que ese es uno de los líos que hoy tenemos. Es que nos dicen el pastor se para adelante y lo que él diga, palabra de Dios, te alabamos, Señor, y nadie cuestiona nada. Y usted tiene que leer y sin cuestionar. No, al contrario, los judíos amaban eso, el cuestionamiento. Por eso dice que la mejor forma de enseñar siempre es responder preguntas con preguntas. Y Jesús no se la pasaba sino preguntándole a los apóstoles de muchas cosas, ¿no? ¿Y qué dicen ustedes? ¿Y qué dicen ellos? ¿Y cómo lo vieron? ¿Y cómo están? Porque Jesús quería enseñar. Obligarlos a pensar, obligarnos a mirar 2 veces el mismo paisaje. Porque es que tal vez pasamos por frente ese paisaje y no nos dimos cuenta. Y si él dijera, bueno, ¿pero qué vieron? No, un lago, el sol, las nubes. Ahí había una hojita. Tenían que mirar 2 veces, tenían que observar más profundamente porque allí iban a ver algo que él necesitaba que vieran. Y creo que muchos de nosotros nos estamos perdiendo conocer y caminar con Jesús y estar con Jesús. Y no estamos viendo todo de Jesús. Y por esa razón. Y por eso muchos llegan a creer que son enviados, pero si no han pasado por conocer a Jesús, ¿quién los envió? ¿Sí? ¿Quién nos envió? Porque si aprendemos a estar con Jesús, vamos a entender cuando Él quiere que yo vaya. Okay. Cuando es que Él quiere que yo, y qué quiere que yo vaya a hacer. Sí, claro, porque, claro. Jesús era clarísimo. Jesús les dijo a ellos, bueno, van a hacer esto y esto y esto, y ellos tenían que ir.
a obedecer las direcciones de Jesús. De hecho, porque él mismo en otra parte, cuando el Señor los envía en misión, dice, de gracia ustedes recibieron, de gracia, dad. Y la pregunta es, ¿de gracia dónde recibieron eso? O sea, uno se pregunta, ¿dónde Pedro, o Juan, o Jacobo, o Bartolomé, no sé, recibieron sanidad? Recibieron ser limpiados de ser leprosos, porque es lo que Jesús les dice, de gracia recibieron, vayan sanen leprosos, vayan sanen enfermos, vayan resuciten muertos. ¿Cómo sucedió? Ellos tuvieron que haber recibido eso en su intimidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas cosas el Señor trabaja mientras nosotros estamos en intimidad con Él? A veces pensamos, no, un retiro de sanidad interior. Y saben que el mejor lugar de sanidad interior es mi tiempo devocional, porque allí Dios me habla, allí Dios me habla de mis complejos, de mis fracasos, de las cosas que de pronto mis miedos que me detienen. Por eso es tan importante estar con Él. Y tú dices algo que me llama mucho, creo que es clave también. Eh, es ese preguntar, Señor, porque yo siento miedo? Señor, y a mí por qué me da pena tal cosa. Y pregunto, y Dios va a darme las respuestas. Dios va a poner circunstancias, situaciones para enseñarme. Hablemos de esa otra segunda parte ya. Yo creo que obviamente se puede resumir por obvias razones, porque es que la más importante es esta. Esta es la base de nuestra vida espiritual. Estar con Jesús, ser uno con Jesús. Cuando estamos con Jesús, somos uno con Jesús. ¿Qué es lo que sigue? Es ir. Dice, y los envió, ¿cierto? Para que fuesen enviados. El término enviados es apóstolos, que es de donde viene el término apóstol, porque a veces creemos que un apóstol es un tipo en una camioneta con una escolta, ¿cierto? En una mega iglesia. Y que es el principito que le gusta mandar, ¿no? No, en la Biblia el término apóstol se refiere a todos los creyentes, somos apóstoles, todos los creyentes hemos sido llamados a ir y llevar la palabra. El término es enviado y técnicamente significa mensajero, ¿verdad? Como Juanito el cartero, un mensajero, alguien que tiene un mensaje que entrega de forma personal. Y el mensaje que entregamos nosotros es la experiencia que tenemos con Él. Wow. No es la teoría, no es, claro. No es lo que me dicen que tengo que decir, no, es que tengo que contar lo que vivo con Él, lo que Él es para mí. Lo que he aprendido. Él es mi salvador, Él es mi sanador, Él es mi libertador, Él me ha hecho hijo de Dios, Él me perdonó, Él me salvó, pero es que lo expreso porque es una experiencia personal, porque es una realidad vivida por mí. No es si todavía estoy pensando si eso sí pasó, si será que es como lo dice el maestro, o allá como lo predicó fulanito, lo profetizó XYZ, sino es que eso es mi realidad. Entonces, el mensaje que yo llevo, testimonio, como empezamos, es a hablar de lo que yo vivo con Él. Al estar con Él, sé qué es lo que quiere que yo vaya a hacer. Tremendo. Oiga, la Biblia dice salga de su tálamo el novio, ¿no? Y creo que de alguna manera salga del medio de su intimidad y muestre qué es lo que estaba haciendo, qué fue lo que descubrió, qué fue lo que aprendió. Y creo que nosotros los creyentes estamos llamados no solo a vivir una profunda intimidad con Él, sino a compartir de eso que hemos aprendido obviamente en esa intimidad, como tú lo estás bien diciendo, ¿cierto? Y creo que eso es clave. Dios me dio una palabra. Aquí nos pasa mucho con mi esposa, ¿no? A veces Dios me da una palabra o a ella está leyendo, bueno, cada uno lleva un ritmo de lectura de la Biblia diferente, pero a veces cierto pasaje y lo compartimos, ¿no? Y cuando lo compartimos nos enriquecemos y nos pasa algo muy curioso y es que a veces lo compartimos y vamos a alguna reunión y alguien nos hace la pregunta y tenemos la respuesta porque en el preciso estaba leyendo un pasaje. Por eso aquí nos ven cuando damos el programa, es que estaba yo leyendo, es que ayer me preguntaron, es que ayer me dijeron, es que yo aprendí este domingo que... Por esa misma razón, porque estamos abiertos a recibir. Entonces, no es que estamos aprendiendo para enseñar, pero mucho de lo que aprendemos el Señor nos va a poner a enseñarlo a otro. Entonces usted dice, bueno, pero es que yo no sé qué predicar. ¿Qué leyó esta mañana en su devocional? Comparta eso con
¿cierto? Porque eso no es solo para usted, porque la Biblia nos dice que el Señor envió a sus discípulos a repartir el pan. Es decir, es como si Él toma el pan, lo parte y le da a los discípulos, ¿cierto? De la misma manera, y los discípulos fueron y partieron y le dieron a las personas. Creo que es exactamente igual. Eso que nosotros recibimos debemos compartirlo, ¿sí? Tomamos nuestra parte, pero compartimos la otra. Creo que es clave hoy entender pues, esa parte de ser enviados como discípulos, personas que han estado con Él, que han aprendido con Él y que llevan esas verdades a otros. Oiga, muy interesante el tema de hoy, creo yo. Algo final que quisieras compartir de, de esto que acabamos de hablar. Sí, yo digo que todos afirmamos, amo a Dios, Él es el amor de mi vida, pero lo amamos tanto que a veces no deseamos estar con Él. Cuando hay alguien amado, yo no quiero separarme de Él, quiero estarlo oyendo, quiero estarlo viendo, quiero estar compartiendo. ¿Qué tanto amamos a Dios realmente? Oiga, tremendo, tremendo, porque eso me recuerda algo que me dijo un pastor hace muchos años. A veces hay gente que ama más el tiempo de la alabanza en la iglesia, las predicaciones, ama más llevar el dinero a la iglesia, pero no aman al Señor. Aman la iglesia, aman las sillas, aman las paredes, aman las luces, aman la música, aman los pocillos cristianos, cristianizados, no existen pocillos cristianos, ¿cierto? Pero no aman al Señor. Y creo que es como la persona que está más ocupada, por ejemplo, en el caso de nosotros los casados, que llegamos del trabajo y estamos más preocupados por la casa, por si está bien aseada, por si está barrida, por si está trapeada, por si las paredes están limpias, por si los muebles están en su sitio, y nos olvidamos que ese lugar existe por una causa: nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra familia. Y creo que de la misma manera los fariseos, los religiosos, olvidaron que el templo existía por causa de Dios y convirtieron al templo en un Dios con minúscula, en un ídolo. Y creo que muchos de nosotros hemos convertido el cristianismo en un ídolo, hemos convertido el culto dominical en un ídolo, hemos convertido la teología en un ídolo, pero hemos dejado de estar con Dios. Hemos perdido de estar con Dios y por eso no estamos yendo, no estamos llevando el mensaje que el Señor nos pide que llevemos, porque no hay intimidad. Y que no es una tarea impuesta. Y que no es una tarea impuesta, no es que el pastor tienes que conseguirte 12 personas para tu grupo y enviar tantos a encuentro. De eso no se trata el cristianismo, de eso no se trata la fe, se trata de nuevo, de algo visceral, de algo que nace del corazón, de que si el Señor me inquietó a compartirle el evangelio a otra persona, yo debo pastorear a esa persona. Sí. Mi tarea es enseñarle al otro a caminar una relación con Dios de forma natural. Así es. Naturalmente el cristiano habla de Cristo. Tremendo. Bueno, una pauta hoy muy importante para este tiempo de avivamiento. Mis amados de Conexión Radio 20, también aquellos que nos ven en nuestro canal @Radificando Ministerios, es un gusto hoy Julio Simón, María Cristina aquí dispuestos a compartir un poquito de eso que Dios nos ha entregado y que creo que usted, la tarea sería empiece a compartir con otros también esto, comparta también estos materiales a través de las redes sociales y ayúdenos a expandir un mensaje que despierte el corazón del pueblo de Dios, de la iglesia, y que Dios pueda levantar esos discípulos que Él siempre ha querido que seamos todos como creyentes. Mis amados, Dios les bendiga. Un gusto compartir con ustedes hoy.